Hola muchachos, buen día. Pues como saben ya el día de hoy tenemos nuestra última sesión del GA de cómo plantear y utilizar una integral, ¿sí? Mm, pues como observaciones respecto al día de ayer, bueno, lo que pasa es que como recuerdan ayer nos tocó conectarnos por Meet y tuvimos ahí un pequeño inconveniente con la grabación porque la estaba grabando en PowerPoint, pero finalmente no me resultó, como que al final no la encontré. Entonces, sí, la sesión de ayer, bueno, tenemos los apuntes, sin embargo, la grabación como tal no la tenemos, ¿listo? Pero, pues bueno, la grabación de hoy sí ya está en progreso aquí con Zoom. Entonces, pues ya se les va a compartir normalmente como las hemos ido visualizando, ¿listo? Importante, muchachos, pues, ¿qué nos espera para el día de hoy? Vamos a ver algunos métodos de integración, ¿listo? Porque ya hemos visto algunas fórmulas de cómo integrar cierto tipo de funciones, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos métodos, lo que se llama integración por partes y sustitución simple, ¿listo? Evidentemente hay otros métodos, hay más métodos, unos más difíciles, otros más sencillos, y se utilizan en ciertos casos específicos, ¿sí? Pero digamos que, bueno, por extensión del curso no los alcanzaremos a ver todos, ¿cierto? Porque pues hicimos un repaso amplio en lo que vino siendo cálculo diferencial, ¿cierto? Entonces, pues por ese motivo, digamos que no lo vamos a alcanzar a ver todo, sin embargo, quedamos con muy buenas bases para afrontar el curso de cálculo integral, o si ya lo habíamos visto, para repasar un poco acerca del tema. ¿Listo? Bueno, quisiera saber, muchachos, la pregunta que les hago siempre iniciando. ¿Hay alguien nuevo, alguien que no haya asistido a ninguna sesión del GEA? Bueno, parece que entonces aquí estamos todos conocidos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Vamos a partir pues de lo que habíamos visto la clase anterior. Para eso, bueno, que abrí aquí el tablero. Ya les comparto mi pantalla. Listo. Muchachos, ¿me pueden confirmar si ya se está viendo la pantalla? Por favor, con una manito arriba o alguna reacción. Listo, Paula, muchas gracias. Listo, Daniela, muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, teniendo en cuenta pues que ya tenemos el tablerito acá para seguir trabajando, vamos a abrir el documento sobre el que hemos venido trabajando. ¿Listo? A ver, ahora me toca la pizarra. Bueno, recuerden que finalmente por solicitud de ustedes, dejamos únicamente un PDF, ¿no? Obviamente, pues aquí tenemos las clases, la clase 3, la clase 4, Señora, ¿cierto? Entonces, la señora. idea es continuar con eso. Santiago, creo que tienes el micrófono encendido. Sí, ya, pero no, nada, no se cambió nada. Sigue lo mismo. Bueno, yo lo muteé, creo que ya lo muteé. Ahí. Si nos ibas a hacer una pregunta, Santiago, por favor, puedes activar el micrófono o nos puedes escribir por ahí por el chat. ¿Listo? Entonces, chicos, en la clase anterior lo que habíamos visto, pues vamos a dar un pequeño repasito. Hicimos un ejercicio de la clase pasada, donde habíamos dejado ciertas integrales definidas, ¿cierto? Habíamos encontrado un área y posteriormente, pues lo que habíamos hecho fue graficarla, encontrar que había un área que era parte negativa, parte positiva, y que esta área pues iba a ser la resta entre ellas dos. Vimos la diferencia, bueno, también habíamos visto, chicos, y esto acá se los recalco un poco, ¿por qué la integral era el área bajo la curva? Esto lo vimos la clase pasada y dijimos que bueno, porque era el área de un triángulo, de un rectángulo que era base por altura, pero estos rectángulos se daban ya que este de X era muy pequeñito, ¿no? Y de ahí habíamos partido. Posteriormente recuerden que vimos, esta sí fue la sesión del martes hace 8 días, un área que era muy sencilla de sacar, que era un área triangular, pero como vimos en la clase pasada, no todas las áreas son así de sencillas, ¿no? Vimos que cuando era una parábola, pues evidentemente una parábola tiene pues un trazo que es curvo,
Por ende, aquí no podemos utilizar el área del rectángulo. Y por ende, aquí no pudimos verificar si esta área era correcta o no, ¿cierto? Es decir, no lo pudimos hacer de manera gráfica, ¿sí? Posterior a eso, pues vimos otras fórmulas de algunas funciones que nos faltaban. Por ejemplo, vimos las integrales de las funciones trigonométricas básicas, la del coseno, la del seno, la de la exponencial, cuando era solo con x o cuando era elevada a una función, la del logaritmo, cuando era normal, es decir, 1 sobre x, o cuando era asociada a una función, y' sobre y1, y las vimos tanto en indefinidas como en integrales definidas, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos la clase anterior. Finalizando la clase, pues habíamos puesto 3 ejercicios, de los cuales habíamos resuelto el primero, ¿cierto? Habíamos resuelto este primero. Este primero en donde, bueno, hicimos integrales por separado y después encontramos la integral conjunta, que era este resultado que teníamos acá. ¿Listo? Entonces, chicos, me gustaría saber, pues, si desean que hagamos otro ejercicio de estos 3. Entonces, para ellos, si desean que hagamos otro ejercicio de esos, iniciando esta clase, entonces, por favor, me levantan la mano. Listo, Paula nos levanta la mano. Y el resto, chicos, desean que... Ah, bueno, Nicolás también. Listo, Pablo y Nicolás nos han dicho que sí, que realicemos otro. Bueno, muchachos, entonces vamos a irnos con este ejercicio. Listo, vamos a resolver iniciando esta clase el ejercicio número 2. ¿Por qué el ejercicio número 2? Porque este ejercicio número 2, digamos, el 3 es un poco más extenso, pero es más sencillo. Este ejercicio 2 hay que tener varias cosas en cuenta. Para ello, pues voy a hacer una nueva página y vamos a poner aquí clase 5. Listo, la sesión del día de hoy. Y vamos a arrancar resolviendo uno de estos ejercicios antes de entrar a hablar sobre algunos métodos de integración. Entonces, teniendo ese ejercicio, pues podemos proceder de manera análoga como lo hicimos anteriormente. Es decir, cuando uno ve una integral, pues lo primero que hay que identificar es que en este caso es una integral definida y aparte que hay diferentes expresiones que están separadas con más o con menos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues si yo empiezo a integrar esto, lo que haría sería poner la integral es igual a una integral de 0 hasta 4 de 6x por Euler elevado a la 2 por x al cuadrado menos integral de 0 hasta 4. Recuerden que podíamos separar las integrales de esta forma. Integral de 0 hasta 4 de x más 3 sobre x al cuadrado más 6x menos integral de 0 hasta 4 de 5 por el coseno de x. ¿Listo? Entonces, recordemos que podíamos separar esta integral en 3 integrales distintas. ¿Listo? Es decir, esta integral, lo primero que uno hace es buscar la separación de ellas. Obviamente ustedes saben, ya hemos visto que uno no necesita hacer esto se podría hacer mentalmente, pero saber que voy a resolver primero una, luego la otra y por último esta final. Entonces vemos en este caso para esta primera integral que tiene un Euler, ¿cierto? Entonces lo más probable, digamos que lo más claro, es que esta integral tenga que ver con el método de Euler. Pregunta, muchachos, ¿esto es Euler elevado a la x o Euler elevado a una función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este Euler a qué está elevado? ¿Una función o a x normal? A una función nos dice Paula, perfecto. Sí, una función nos dice Nicolás también. Correcto, muchachos. En este caso, el Euler está elevado
a una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando ese Euler está elevado a una función? Pues aplico la fórmula para Euler elevado a una función que habíamos dicho que tenía que tener y' por Euler a la y por dx. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa para que quede aquí también claro. Voy a volver a separar mis integrales en tres integrales distintas. La 1, la integral número 2 y la integral número 3. ¿Listo? Entonces, básicamente, para este primer caso, pues, ¿qué haríamos? Entonces, haríamos lo siguiente. Escribiríamos acá para 1. Para 1, pues sería la integral que acabamos de definir, la parte superior. Simplemente, pues para solucionar este tipo de integral, pues recordemos que como está una función, yo sé que una integral que de Euler a una función debería ser y1' por Euler elevado a la y1 por dx, y esto debería ser igual a Euler a la y1. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí nos están diciendo que debo poner la derivada de esa función elevada multiplicando al Euler. En este caso, como vemos acá, para nuestro caso específico, lo que tenemos es una integral que sí está definida desde 0 a 4, ¿cierto? De 6x por Euler a la 2x cuadrado. 2x y x está elevado al cuadrado por dx. Entonces, de esta, podríamos decir que y1 es igual a 2x al cuadrado, ¿cierto? Y y1', que sería su derivada, sería igual a 4x, ¿cierto? Recordemos que derivo es bajar a multiplicar el exponente y resto 1. Y entonces yo veo que en este caso no está multiplicando un 4x, ¿cierto? Si nos damos cuenta, 6x no es 4x. Entonces, ¿en qué consiste? Recuerden que ayer vimos que a veces hay integrales que debemos fabricar, ¿cierto? Es decir, podríamos fabricar esto como cuando es con constantes, ¿listo? Las x no las puedo meter a multiplicar y a dividir como hice anteriormente, pero sí puedo hacerlo con las constantes. Entonces, vean que lo que yo necesito hacer es formar un 4x aquí. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Pues simplemente lo que podría hacer es decir, bueno, voy a sacar primero ese 6, ¿cierto? Dejo la integral de 0 hasta 4. Adentro, ¿qué me quedó? Me quedó una x por Euler elevado a la 2 por x al cuadrado por dx, ¿cierto? Pero yo necesito meter aquí un 4 para que me quede de esta forma. Y1' debe estar multiplicando a Euler a la y. Y y1' es 4 por x. Entonces recordemos que aprendimos ayer un truco que era multiplicar por 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces de aquí podría decir que si quiero meter este 4 me va a quedar afuera un 6 cuartos. Obviamente esto tiene reducción, es decir, ambos tienen mitad, por la integral de 0 a 4 de 4x por Euler elevado a la 2x al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, si nos damos cuenta, ya tengo a 4x, que es y1', que multiplica a Euler a la 2x cuadrado, que es Euler elevado a la y1. ¿Listo? Y teniendo esto, puedo encontrar cuál es el resultado de mi integral, ¿cierto? Ya con esto tengo todo lo necesario para encontrar el resultado de esta primera integral, porque yo ya sé que esta integral me la sé, la puedo resolver como Euler a la y1, como lo muestro acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta integral no sería nada más que voy a sacarle mitad al 6 cuartos, quedaría 3 medios, que multiplica, solucione la integral, que es Euler a la 2x cuadrado, evaluado entre 0 y 4. ¿Listo? Este es el resultado de la primera integral. Chicos, ¿está claro cómo hicimos esta primera integral? ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes hasta ese punto?
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si ninguno tiene preguntas, entonces, oye, ¿qué pasó con el 4X? Ah, listo, Pablo. Bueno, viene muy importante aquí la pregunta que nos haces, porque mira que yo lo que hice con el 4X fue construir la forma de la integral que yo me sé. Recordemos que cuando Euler está elevado a una función, tengo que construirla. Para que esto sea Euler elevado a la y1, la integral, entonces tengo que hacer por fuera que multiplique la derivada de esa función. Es decir, este 4X lo hice para fabricar esta derivada. ¿Listo? Es decir, eso lo voy a poner aquí abajo. Esto lo hice para que me quedara la forma y1' por Euler a la 2 por x al cuadrado. Ve, qué pena, aquí no sería, sería a la y1. ¿Listo? Lo hice, o sea, yo metí este 4x para poderlo poner de esta forma, pero ya sabemos que cuando está de esta forma, si yo tenía esta integral y está de esta forma, el resultado de esa integral es Euler a la y1, ¿cierto? Entonces digamos que aquí en el resultado me va a desaparecer la derivada interna, que era ese 4x. ¿Listo? Entonces, por eso es que desaparecen aquí en el resultado final. ¿Queda más claro, Paulo? Listo, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Si tenemos alguna otra duda, por favor me la escriben por ahí en el chat o pueden activar el micrófono si lo desean. Bueno, me voy a llevar esta integral, que fue aquí cuando ya la separé. Ya hice la primera, creo una nueva página. Peguemos esta vaina y la ponemos por acá arriba. Ahora, ya hice la primera integral, pues evidentemente debemos seguir con nuestro desarrollo resolviendo la segunda. Entonces, ponemos para 2, para la integral número 2, lo que vamos a hacer es resolver esto. Por ahora hemos visto únicamente, cuando tenemos divisiones, hemos visto únicamente un método de resolución, ¿cierto? Que es ¿cuál? Es el método, sabemos que cuando hay divisiones, por la fórmula, normalmente esto no siempre pasa, muchachos, porque hay otras divisiones que se resuelven por un método que se llama fracciones parciales, pero normalmente cuando uno tiene estas divisiones, tenemos un logaritmo natural. ¿Listo? Obviamente, si es 1 sobre x, es el logaritmo natural de x, pero si es y1' sobre y1, tengo el logaritmo natural de y1. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar algo bien importante que va a ser bien interesante aquí. Y es que, claro, tengo una integral. Bueno, primero vamos a recordar, es bastante, por ahora lo que sabemos es que cuando hay una fracción es un logaritmo natural. Recordemos que la fórmula dice, cuando tengo y1' sobre y1 por dx en cualquier integral, el resultado de dicha integral es el logaritmo natural de y1. ¿Listo? Entonces, en este caso, para nuestro caso específico, lo que tenemos es la integral, está definida entonces de 0 a 4, ¿cierto? De x más 3 sobre x al cuadrado más 6x por dx. De aquí podríamos decir que y1, ¿cuál sería? ¿Sería la del numerador o la del denominador, chicos? ¿Sería x más 3 o sería x cuadrado más 6x? ¿Qué X creen cuadrado ustedes? más 6x, ¿no? Correcto, correcto, muy bien, Nicolás. Sería x al cuadrado más 6x. Ahora, si yo quisiera saber la derivada de eso, pues bueno, simplemente derivo. Y en este caso, pues bueno, x al cuadrado sería 2x. 6x sería más 6. Pero claro,
si yo quiero que esto sea el logaritmo natural, debo asegurar que lo de arriba es la derivada de lo de abajo. En este caso, lo de arriba es la derivada de lo de abajo. La función que está arriba es la derivada de lo de abajo. No, ¿cierto? Listo, Paula, bien, no es la derivada de lo de abajo. Pero, ¿qué creen ustedes? La derivada de lo de abajo es esta que está acá. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda transformar esto de arriba en esta derivada? Miren bien las dos expresiones. X más 3 y esta sería 2x más 6. ¿Hay alguna forma de transformar esta de acá arriba en esta de acá de la derecha? Esta transformarla en esta de acá. Multiplicando por 2, me pregunta Nicolás. Es correcto. Si ustedes se dan cuenta, si yo hago esto, hago 2 por x más 3, pues evidentemente el resultado será igual a 2x más 6, que es lo que yo necesito para que esto sea una integral que me da logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo como habíamos dicho. Ya sabemos que debemos multiplicar por 2 para que esa expresión de arriba sea la derivada de lo de abajo y poder aplicar logaritmo natural. Ojo, porque solo puedo aplicar logaritmo natural si la función de arriba es la derivada de lo de abajo. Entonces, pues haciendo eso, lo que hago es multiplicar por un 2 sobre 2. Recuerden que debo mantener, pues que la expresión sea la misma, la integral entre 0 y 4 de x más 3 sobre x al cuadrado más 6x por dx. ¿Listo? Y cuando hago esto, pues esto no va a ser más que un medio. Multiplico por 2 la parte de arriba. O sea, es decir, meto este 2 acá a multiplicar, queda la integral entre 0 y 4, pero ahora me queda 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6, sobre x al cuadrado más 6x por dx. Y ya esto, si ustedes ven esta expresión que está acá adentro, tiene la forma y1' sobre y1. Y cuando yo tengo esta forma en una integral, el resultado es logaritmo natural de y, ¿cierto? Entonces, lo que hago es, después de haber fabricado esto, miren que en esta integral todas nos ha tocado fabricar. Pero después de haberlo fabricado, entonces yo sé que la puedo solucionar y ya sé que esto es un medio por el logaritmo natural de y1, pero y1 es lo que está abajo, logaritmo natural de x al cuadrado, más 6x, evaluado entre 0 y 4. Recuerden que esta es indefinida, diré definida, entonces se ponen los límites de integración. Si fuera definida, si fuera indefinida, recuerden que debe poner la constante de integración, más c. En este caso, nos va a dar un resultado numérico. ¿Listo? Tenemos el resultado de nuestra segunda integral. Y por último, voy a correr todo esto un poquito hacia arriba para ver si nos cabe aquí mismo. Y por último, pues para la integral número 3, la integral número 3 es más sencilla, es casi directa. Para 3, entonces, cuando hablo de 3, estoy hablando de esta integral de 0 hasta 4, de 5 por el coseno de x. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí recordemos que lo que puedo hacer es, tengo una constante, la puedo sacar y entonces simplemente digo que esto es 5 veces la integral de 0 hasta 4 del coseno de x por dx. Y esto es una integral directa, ¿cierto? La integral de coseno es recuerden, si la derivada de seno,
¿Cuál es la derivada de seno, muchachos? Correcto, Paula. Paula ya me dijo cuál era ese resultado de esta integral. La derivada de seno es coseno. Y como son funciones inversas, entonces si yo integro coseno, voy a obtener un seno. Entonces esto va a ser 5 por el seno de x evaluado entre 0 y 4. Y ya tengo aquí todo el resultado de mi integral. Es decir, ya puedo unir estos dos y lo que tenía en la página anterior y puedo escribir la expresión final. Listo, vamos a escribirlo. Ahí. Ah, yo creo que la embarré acá. Porque esto era de una página anterior. A ver, déjenme observar. Sí. A ver, vengan, organizo aquí los, creo que aquí debo crear una página nueva y me traigo esto de acá. ¿Listo? Porque me había saltado una página. Ahora sí, la pongo acá. Ya aquí tenía los resultados. La anterior. Sí, sí, sí. Y para esta clase. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué me queda faltando? Nuevamente unir los resultados. Entonces vamos a poner acá uniendo los resultados. Uniendo los resultados de todas las integrales, vamos a tener algo bien interesante porque ya es una expresión un poco más extensa. Y voy a decir entonces que mi integral va a ser igual a el resultado de la primera, que fue 3 medios de Euler a la 2x cuadrado. 3 medios de Euler elevado a la 2x al cuadrado, menos, recuerden que tenía un menos acá, el resultado de la segunda, que es un medio del logaritmo natural, un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 6x. Y por último, otro menos 5 veces el seno de x. Todo esto está evaluado entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces, este es el resultado de mi integral en términos de expresiones, pero para obtener el área bajo esa curva, pues lo que uno hace es simplemente poner que ahora esto va a ser, evalúo el x en el límite superior, como ya lo hemos hecho anteriormente, es decir, esto va a ser igual a 3 medios por Euler elevado a la 2 por x al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, y 16 por 2 es 32. Euler elevado a la 32 menos un medio por el logaritmo natural de 4 al cuadrado, que es 16, más 6 por 4, que es 24, logaritmo natural de 40, menos 5 por el seno de 4. Y ahora recuerden, límite superior menos el límite inferior. Entonces, límite inferior es 0. Entonces, aquí me va a dar x elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado es 0, por 2 es 0, Euler elevado a la 0 es 1, entonces me va a dar 3 medios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Euler me quedó Euler elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Listo? 3 medios menos un medio por el logaritmo natural de 0. Yo creo que esta expresión, yo creo que el logaritmo natural de 0 no existe, si no estoy mal. Bueno, ahí sí tendríamos que revisar con una calculadora. Menos 5 por el seno de 0. El seno de 0 es 0. ¿Listo? El seno de 0 es 0. Entonces menos 0. Y pues ya, esto sería ya de solucionarlo. Pues en este momento yo no tengo aquí una calculadora
científica a mano. No sé si ustedes tienen para hacer Euler a la 32 y luego multiplicarlo por 3 medios y así podemos obtener el valor numérico de esta solución. Aunque yo estoy casi seguro que este logaritmo natural de 0 es indefinido. Sí, aquí es correcto, ese logaritmo no está. Esto es indefinido y esto es 0. Entonces sería esta expresión de arriba menos 3 medios. ¿Listo? Sí, el logaritmo natural de error porque no está definido. Esto no tiene un valor en ese caso. Entonces, sí, sería nada más evaluar esto hasta acá. Listo, evaluamos esta parte y nos da un resultado numérico. Listo, esta es la expresión que tendríamos que verificar finalmente. Bueno, 3 medios por Euler a la 32. Bueno, como nos damos cuenta, esto finalmente nos va a dar un resultado numérico. Si alguien lo está haciendo, pues por favor en cualquier momento me dice cuánto dio. Aunque digamos que aquí ya es un poco más simple, más sencillo, porque ya es únicamente utilizar una calculadora para encontrar ese número. Pero digamos que esto no es el centro de lo que nosotros estamos buscando. El centro era ver cómo solucionábamos dichas integrales. ¿Listo? Entonces, finalmente, el resultado es este, que cuando lo metamos en una calculadora nos va a dar un número. Y ese número es el área bajo la curva, que son la suma de estas funciones. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguien algo no le quedó claro de cualquiera de las tres integrales o cuando unimos? ¿O todo claro, muchachos? Profe, porque eso de los paréntesis. ¿Qué de los paréntesis, Nicolás? La parte de acá, esta parte de acá de la derecha. Sí, profe, eso es. Ah, listo. Esto es porque recordemos que cuando vamos a evaluar en los límites, evaluamos el límite superior, ¿cierto? Entonces cambiamos todas las x por el límite superior, que fue lo que hicimos en esta parte, menos toda la expresión evaluada en el límite inferior. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en el límite inferior, Euler me va a quedar elevado a la 0. Y Euler elevado a la 0 es 1. Entonces, 1 por 3 medios, de ahí me sale este 3 medios, que es lo primero. Me va a quedar un medio por el logaritmo natural, pero mira que esto es 0 al cuadrado más 0. Entonces me queda el logaritmo natural de 0 y el logaritmo natural de 0 no está definido. Y esto último, el seno de 0 es 0. ¿Listo? Entonces 0 por 5, 0. Pero viene de eso. Profe, ¿por qué en la integral de una división se deriva el denominador? Listo, Santiago, mira. Ese es un tipo de integral cuando tenemos una división. Eso no siempre pasa, ¿listo? Pero tú tienes que ver qué forma tienen las divisiones. Por ejemplo, aquí vimos que en esta segunda, lo que queríamos hacer es que vimos que la parte de arriba podía parecerse a la derivada de lo de abajo, ¿listo? Es decir, yo tenía que lo de abajo era x al cuadrado más 6x. Si yo derivo eso, me daba 2x más 6. Y había forma de volver esto de arriba la derivada. ¿Por qué hago eso? Porque recordemos que la derivada del logaritmo natural es f' sobre f, es decir, y1' sobre y1. Entonces, si yo integro
y1' sobre y1 me da el logaritmo natural. Entonces, algunas expresiones que son de división nos van a dar con logaritmo natural, pero a veces nos toca fabricar en la parte superior, la derivada de lo que está abajo. Si podemos hacer eso, chicos, si podemos fabricar arriba la derivada de lo de abajo, puedo aplicar logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, Santiago, en este caso vimos que podríamos fabricar arriba la derivada de lo de abajo y por eso lo hicimos, por eso multiplicamos por 2 arriba. Y así encontramos entonces que esto iba a ser el logaritmo, la integral de esto era el logaritmo natural de x al cuadrado más 6x. ¿Listo? ¿Queda un poco más claro, Santiago? Listo, perfecto. Pero eso no siempre pasa. Ojo, porque si en esta vaina hay otros métodos de integración para hacer divisiones. ¿Listo? Si en esta vaina arriba no hubiera podido formar la derivada de lo de abajo, me toca recurrir a otro método. ¿Listo? Pero es una forma de derivar división, de integrar división. Cuando tengo la derivada arriba de una función que está abajo. Y eso es logaritmo natural. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto recuerden, pues ya simplemente hay que evaluarlo y ya encontramos cuál es el valor de este integral. Bueno. Si no tenemos más preguntas, entonces nos vamos a ir a hablar de algunos métodos de integración que pueden facilitarnos pues soluciones de este tipo. ¿Listo? Y vamos a hablar de algo que se llama la sustitución simple. La sustitución simple. ¿Listo? La sustitución simple es una herramienta que nos puede servir para resolver diferentes tipos de integrales. ¿Listo? ¿Por qué? La sustitución simple consiste en tomar alguna expresión que es complicada y llamarla X y cambiar un poco la integral para que sea más fácil, para llevarla a algo un poquito más conocido. ¿Listo? Es decir, voy a mostrarles con un ejemplo. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo algo como la integral de x menos 7 y esto está elevado a la quinta potencia? Para resolver esta integral, pues lo que yo diría es, bueno, vamos a resolver esto elevado a la 5 y después resuelvo individualmente cada uno de los términos. Es decir, aplicaría esta potencia a la 5. Bueno, no lo hagamos con 5 porque con 5 se vuelve un poco tedioso, porque no lo sabemos hacer tan directamente. Pero, por ejemplo, si esto fuera la 2, pues yo diría el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y después integraría esto. Digamos que, bueno, esto es posible porque sabemos cómo hacerlo en un binomio al cuadrado. Pero ¿qué tal si ese binomio no es al cuadrado, sino lo que les había puesto ahora? ¿Qué pasa si esto ya no es a la 2, sino que es a la 5? Yo no tengo una forma fácil de integrar esto. Me tocaría desarrollar ese binomio a la 5 y después integrar término a término. Pero para eso viene algo que se llama la sustitución simple. Pasos para hacer sustitución simple, muy sencillos. La sustitución simple se hace de la siguiente manera. Uno debe llamar algo de la expresión con una U. Bueno, U, digamos, lo puede llamar uno con cualquier letra, pero U es la letra que uno casi siempre utiliza. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo que U va a ser igual y siempre, muchachos, esto es una forma de indicarles cómo hacer la sustitución. Buscamos o algo que esté entre paréntesis o algo que esté debajo de una raíz o algo que esté en un exponente. Eso es lo que uno normalmente hace. En este caso, yo veo que puedo cambiar a x menos 7, lo puedo volver la u, ¿cierto? Y no solo eso, sino si yo cambié la variable x, debo cambiar también su diferencial. ¿Listo? Debo cambiar de x por du. ¿Cómo lo hago? Ojo con esto que es bien importante. ¿Cómo lo hago? Derivo a u. ¿Listo? Es decir,
¿Cuál es la derivada de esto? De x menos 7 sería 1, ¿cierto? La derivada de x es 1 y la derivada de 7 es 0 porque es una constante. Sería 1, pero 1 por dx. ¿Listo? Uno siempre pone cuando derivamos u con respecto a x, pongo 1 o bueno, lo que me haya dado la derivada por dx. Ahora, si me fijo, simplemente que dice arriba, derivé y obtuve lo de abajo. En este caso, para la derivada debo poner ese dx. ¿Cómo me quedó esta integral? Esta integral me quedó de la siguiente manera. X menos 7, pero x menos 7 es u. Entonces me queda entre paréntesis u elevado a la 5 por dx. Pero si nos damos cuenta, dx es igual a du. Recuerden, siempre debo cambiar también mi diferencia. Entonces, dx es igual a du. Entonces puedo poner aquí simplemente du. Y esto lo que quiere decir es que cambio una integral que era en términos de x por una integral que es en términos de u. Pero ¿cuál es el beneficio? Mientras que acá arriba tenía que resolver ese binomio completo, es decir, hallar la quinta potencia, bueno, menos 4 veces el primero, por el segundo la cuarta potencia, y así sucesivamente. En este caso, vean que esto es una integral que puedo hacer de manera directa. Integral de u elevado a la 5 con respecto a du. Esto es análogo a decir que esto es la integral de x a la 5 con respecto a x. O sea, esto es lo mismo, solo que ¿qué hacemos? Cambiamos las letras. Pero como ven, esta vaina se facilitó mucho. ¿Por qué? Cuando yo hice este cambio de variable, esta sustitución, entonces el resultado de una integral de x a la n, o de u a la n, o de v a la n, o de w a la n, de cualquier letra, es esa letra a la n más 1, es decir, u a la 6, sobre 6. Más c. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Entonces debo poner la constante de integración. Lo difícil de hacer sustitución simple es encontrar cuál es el U adecuado. Pero esto lo podemos hacer basados en lo que les acabo de decir. Uno casi siempre busca lo que esté entre paréntesis o lo que esté debajo de una raíz o lo que sea un exponente. ¿Listo? Uno casi siempre busca esas tres cosas. Ahora, aquí no hemos terminado. ¿Por qué? La integral me la dieron en términos de x. Mi respuesta debería estar en términos de x. Entonces, lo que yo hago es simplemente, si ya tenía esta solución, la cambio a términos de x. Es decir, me devuelvo. Yo que había dicho que era u era x menos 7. Entonces, lo que voy a hacer es poner que x menos 7, reemplazo u por x menos 7, por lo que vale, lo elevo a la 6 sobre 6 más c, y esto es el resultado de esa integral, sin haber resuelto el binomio a la 5, ni nada por el estilo. ¿Listo? Esta es la solución de esta integral utilizando sustitución simple. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Profe, disculpe, ¿de dónde salió el x menos 7 a la 6? Listo, de devolverme, ¿listo? Es decir, yo al inicio lo que hice fue decir que u iba a ser esto. Esto era u, ¿cierto? Esto fue lo que yo dije al inicio. Pero como yo debo entregar la respuesta, o sea, si mi integral era en términos de x, yo debo entregar la respuesta en términos de x, entonces me devuelvo. Si u era x menos 7, pues aquí lo reemplazo. Entonces esto es como si hubiera quedado u elevado a la 6. Pero u era x menos 7 y lo dije desde acá arriba. ¿Queda un poco más claro?
Ah, sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, les acabo de hablar también de integrales que tengan que ver con raíces, ¿sí? Hasta ahora no habíamos visto integrales que tuvieran que ver con raíces, entonces vamos a anotar la fórmula y ya seguimos aquí con la sustitución, sí. Quisiera consultarles, chicos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguien que tenga duda, pregunta, inquietud acerca de cómo se utiliza la sustitución simple? Bueno, entonces, vamos a ver cuál sería la fórmula para hablar de integrales que tengan que ver con raíces. ¿Listo? Mm, esta se parece mucho a cuando hablo de integrales de x a la n. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que cuando yo tengo una raíz, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo raíz de x, esto es análogo a escribir x elevado a la 1/2, ¿cierto? Entonces, básicamente, mm, les voy a poner la fórmula sin ponerles la derivada, ¿listo? Porque pues la derivada es análogo. Simplemente es derivar 1/2, que sería 1/2 por x elevado a la 1/2. Voy a poner solo la definición cuando es con integrales. ¿Cómo sería entonces la definición con integrales? Cuando yo tengo la integral, por ejemplo, de raíz cuadrada de x por dx, entonces el resultado de esa integral sería, esto es como decir, es análogo a tener x elevado a la 1/2, y cuando tenemos x elevado a una potencia, recordemos que el resultado es igual x a la n más 1. Entonces sería x a la 1/2 más 1, que sería x a la 3/2, sobre 3/2, y aplico ley de la oreja, más c. ¿Listo? Obviamente, pues esto me va a dar 2/3 por x elevado a la 3/2. Pero esto es solo para la raíz cuadrada. ¿Cómo es cuando no estoy hablando de raíz cuadrada, sino que estoy hablando de cualquier raíz? Cuando estoy hablando de cualquier raíz, esto se reduce a tener raíz enésima de x. Pues, es decir, puede ser raíz cúbica, raíz a la 4, raíz quinta, raíz séptima. El resultado, obviamente esto va a ser como la integral de x elevado a la 1 sobre n, ¿cierto? Y esto va a ser igual a x elevado a la 1 sobre n más 1, ¿cierto? Pero 1 sobre n más 1, vamos a hacerlo acá abajo para que sea más claro de dónde va a venir esta fórmula. Yo puedo decir que 1 sobre n más 1, recordemos el truquito, para operar esto yo lo puedo volver fracción homogénea, y esto como una fracción homogénea quedaría 1 sobre n más n sobre n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque multipliqué n arriba y abajo. Y cuando tengo fracciones homogéneas, recordemos que simplemente sumo 1 más n sobre n. Este es el resultado. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? Miremos a ver si nos funciona. Cuando es raíz cuadrada, con raíz cuadrada, como en este caso de arriba, n es igual a 2, ¿cierto? Y con n igual a 2, esta fracción me da 1 más 2 sobre 2, y esto es igual a 3/2. Y si nos fijamos, este 3/2 era el mismo 3/2 que tengo acá, y el mismo 3/2 que tengo acá. ¿Listo? Entonces, básicamente esto lo acabo de hacer para no escribir esto como 1 sobre n más 1, sino escribirlo como una fracción más simple. ¿Qué sería? Esto sería x elevado a la 1
hagámoslo más abajito, a la 1 más n sobre n, ¿cierto? X elevado a la 1 más n sobre n. Bueno, a ver, lo hacemos acá para que quede un poquito más. X elevado a la 1 más n sobre n. Y si nos damos cuenta, la parte de abajo va a quedar invertida. ¿Qué quiere decir invertida? Invertido quiere decir que vamos a tener esa misma fracción que hicimos, pero si nos fijamos, nos va a quedar n por n sobre n más 1 por x elevado a la 1 más n sobre n, más c en este caso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, fíjense en esta expresión. Me iba a quedar, voy a borrar esta parte inferior. Fíjense en la expresión que tenemos acá arriba. Aquí arriba teníamos x elevado a la 3 medios sobre 3 medios, ¿cierto? Que esto es equivalente a decir x a la 3 medios sobre 1 sobre 3 sobre 2. Por producto de extremos y medios, o ley de la oreja, vamos a tener que esto va a ser 2 tercios que multiplica a x elevado a la 3 medios. Entonces, si nos damos cuenta, aquí queda el exponente normal, 1 más n sobre n, pero abajo, o sea, lo que queda multiplicando a la x es al contrario, n sobre n más 1. ¿Listo? Si nos damos cuenta, esto queda así, y esto se hace por esta expresión que tenemos acá inferior. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Por tanto, voy a aprovechar para ir ahorrando esto acá. Esto, como ya quedó claro, lo voy a dejar 2 tercios por x a la 3 medios. Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno, entonces, de manera análoga, voy a ponérselos acá para el otro lado, para lo que vienen siendo las integrales definidas. Sería simplemente el mismo desarrollo, pero en este caso recordemos que aquí hay que evaluarlas. Es decir, esto va a quedar evaluado. Bueno, es una integral de a hasta b. Aquí también integral de a hasta b. Y esto va a quedar evaluado entre a y b. Listo, es el mismo desarrollo tal cual, no tiene mayor complejidad. ¿Preguntas hasta aquí? Esto no me va a caber acá. Listo, muchachos. Entonces, habiendo pues tocado este tema, pues vamos a ver entonces cómo aplicamos lo que acabamos de ver a otros ejercicios, no solo como el que les acabo de poner. ¿Listo? Entre A y B, entre A y B. Listo. Entonces vamos a cerrar esto aquí.
y este de acá. Listo, chicos, entonces ya tenemos la fórmula, tanto para integrales indefinidas como para integrales definidas. Bueno, muchachos, ya habiendo visto esto, lo que tiene que ver con integrales de raíces, entonces podemos seguir hablando un poquito de sustitución, sí. ¿Listo? Pero antes de eso vamos a tomarnos un pequeño descanso, muchachos. Por favor, miren en el chat. En el chat tenemos la asistencia del día de hoy, por favor. Nos vamos a tomar 3 minuticos, entre 3 y 5 para rellenar la asistencia. ¿Listo? Para rellenar la asistencia, recuerde que es bien importante para nosotros por tema de estadísticas, para confirmar si el GA sí está gustando, para que estos espacios sigan existiendo y para poder estar en contacto, en constante comunicación con ustedes, ¿listo? Entonces, por favor, en el chat, mire que quedó la asistencia, por favor, nos vamos a tomar unos 3 minuticos o 5 minuticos para rellenar esa asistencia, ¿listo? Entonces, por favor, y vamos a hacer una pequeña pausa también como para descansar un poco.
Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar hablando acerca de, pues, de este método de sustitución simple, que fue lo que acabamos de ver. Normalmente consiste en cambiar la variable en x por u, en un du, ¿cierto? Para poder integrar de una manera más sencilla. Otro ejemplo donde podríamos aplicar este tipo de integrales, de una vez para que lo vayan pues, asimilando. Es el siguiente, es decir, recuerden, yo les comenté que uno normalmente utiliza ese tipo de sustitución en integrales que tengan que ver con paréntesis y de binomios o cuando también tengamos una raíz. ¿Por qué como una raíz? Porque, por ejemplo, según la fórmula que nosotros acabamos de ver, yo puedo hacer, por ejemplo, la raíz octava de x por un de x, ¿cierto? Que esto sería simplemente recordar que puedo volver esta integral como x elevado a la 1 octavo por dx. Y cuando tengo esto, pues yo ya sé que por el método que acabamos de ver, esto va a ser x elevado a la n más 1, que sería 1 octavo más 1, ¿cierto? Que sería 9 octavos. Esto lo estoy haciendo por el método que acabamos de ver. 8 novenos por 9 octavos. ¿Listo? Claro. Entonces, en este caso, pues simplemente tendría que este fue mi resultado y esto sería un más c, ¿cierto? O por ejemplo, ¿cuándo más podemos hacer este tipo de integrales de este tipo, de esta forma? Cuando tenemos raíces, por ejemplo, digamos, raíz quinta de x elevado a la 3. ¿Listo? Aquí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Ahora, vean que va a ser muy similar a lo que habíamos hecho, sino que ahora tengamos en cuenta que esto va a ser x elevado a la 3 quintos. No va a ser elevado a la 1 quinto, a la 3 quintos porque x no está a la 1, sino que está a la 3. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Va a ser nuevamente x elevado a la 3 quintos. Recuerden que es a la n más 1. 3 quintos más 1. ¿Listo? Bueno, todo esto sobre 3 quintos más 1. Recuerden que por ley de la oreja, esto después se me va a voltear, pero, bueno, más c, y esto sería igual a lo siguiente. Otra vez la vuelvo fracción homogénea por 5 arriba y abajo, y esto me va a dar x elevado a la 8 quintos 5 octavos. ¿Listo? Porque me va a dar lo mismo, pero recordemos que se voltean. Más c. ¿Cierto? Y esto ya se vuelve muy sencillo de hacer porque ya lo puedo realizar con cualquier tipo de raíz. ¿Listo? Si tengo una x cuadrado, tengo un x a la 2, un x a la 3, entre otros, puedo hacer esto que acabo de decirles. Pero, ¿qué pasa cuando tengo algo así, pero un poco distinto? Es decir, ¿qué pasa si ya tengo otra vez una integral, vamos a hacerla indefinida, de una raíz cuarta, pero no es de x solita, sino es, por ejemplo, de x más 3 por dx. En ese caso, vean que la cosa se me complica un poco. 8 quintos en la multiplicación. A ver, 5 arriba abajo, 5 más 3, 8 quintos. Y aquí abajo me va a quedar 8 quintos, pero se voltea a 5 octavos. No, Santiago, creo que así está correcto. Muchachos, pueden verificar aquí las operaciones, por favor. 8 quintos arriba, y aquí pasa lo mismo, pero se invierte. Aquí va a quedar 8 quintos, pero por ley de la oreja se va a invertir 5 octavos. Ya sé, Santiago, te refieres a la parte de acá, al denominador, ¿cierto? Es que Santiago me escribió aquí una preguntita. No, a la multiplicación de x.
O sea, a lo que viene acá. ¿A esto te refieres, a este término? Listo. Lo que pasa es que, o sea, básicamente voy a tomar este término y lo voy a hacer un poco más extenso. ¿Listo? Es decir, tendría x a la 3 quintos más 1, pero ese 1 recuerda que lo multiplico por 5 arriba y abajo para volverlo fracción homogénea. Y correcto, aquí sería 3 más 5, 8, y abajo me queda 8 quintos. Y en la parte inferior, mira que es lo mismo, 3 quintos más 1, pero ese 1 lo puedo multiplicar por 5 arriba y abajo, y me va a quedar igual a 8 quintos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que si nos fijamos, esto va a ser x a la 8 quintos sobre 1, porque esta es una fracción, sobre 8 quintos. Y por ley de la oreja, nuevamente los distribuyo y lo que pasa con el denominador es que se va a voltear, ¿cierto? Entonces me quedaría igual a 5 octavos por x elevado a la 8 quintos. ¿Listo? Entonces, si el resultado acá abajo sí me da 8 quintos, pero como ves que está en el denominador, pues me va a quedar esta fracción acá abajo y por ley de la oreja, lo que va a pasar es que se va a invertir. ¿Listo? ¿Sí queda un poquito más claro, Santiago? Listo, perfecto. Entonces, chicos, a ver, ya tenemos entonces esta solución. Ahora, lo que habíamos visto en la página siguiente, teníamos, ahora cambiamos raíz cuarta de x más 3. Ahora vean que yo en la fórmula o lo que yo sabía es cómo hacer la raíz de x o una raíz enésima de x, ¿cierto? Pero no sé cómo hacerla si tiene un x más 3 o un x más 5 o un x entre, pues que tenga algo asociado. En ese caso, es muy útil utilizar la sustitución simple. ¿Por qué? Recordemos lo que yo les dije, cuando tenemos algo de esta manera, podemos utilizar la sustitución simple para que me quede en algo conocido. Es decir, por ejemplo, la voy a hacer aquí con color azulito otra vez, si yo hago que u sea igual a x más 3, entonces voy a tener que de u, ¿cuál es la derivada de esto? Es 1. Entonces sería 1 por dx. Entonces me va a quedar du igual a dx. Aplicando esta sustitución, la integral cambia un poco y voy a tener que ahora va a ser raíz cuarta, pero ya no de x más 3, sino de u. Y recordemos que puedo cambiar el de x por du de manera simple. Entonces, tengo esto. Y esto ya es mucho más sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque el resultado de este tipo de integral es igual a u elevado a la 1/4 más 1, ¿cierto? Que sería 5/4. Y nuevamente este 5/4 me va a quedar abajo, pero entonces me invierto. 4/5 por u elevado a la 5/4 más c. Como tengo que volver a la variable original, pues lo que hago es simplemente decir que esto va a ser 4/5 y cambio u por lo que vale en términos de x. O sea, x más 3 elevado a las 5/4 más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, se ve cuál es esa utilidad, esa facilidad con la que puedo resolver integrales ahora utilizando la sustitución simple. La idea de eso es facilitar estas integrales que son algo que podemos llevar a algo conocido, ¿cierto? Por ejemplo, esto lo llevamos a la raíz de x, pues que simplemente lo expresamos como raíz de u, ¿sí? Pero esto es una integral que conocemos, mientras que la de arriba es una integral que no conocemos aún. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? Ese es el objetivo de utilizar lo que viene siendo la sustitución simple. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud, muchachos? Profe, ¿me repite esa operación, por favor? Se me cortó la reunión. Listo, Nicolás, no hay problema. ¿Cuál operación? Esta, o sea, esta última integral que hicimos. Listo, perfecto.
Entonces, habíamos dicho que teníamos ahora raíz de x más 3, pero esta raíz no la conocemos. La que conocíamos es raíz enésima de x, como ves acá, que las hacíamos de manera directa. Pero cuando está sumando con una constante o con algo diferente o sea, cuando aparece algo diferente que x, entonces yo ya no sé cómo resolver. Pero utilizando la sustitución simple, que en este caso fue lo que yo hice acá a la derecha, puedo volverla de una manera conocida. Si yo hago, por ejemplo, recordemos que yo les dije, la sustitución simple a veces se suele utilizar dentro de raíces o quizás en un paréntesis que esté elevado a alguna potencia, entre otros. Entonces, utilizando eso, pues mira que yo puedo decir que u es igual a x más 3 y de u, pues derivando esto también me va a quedar de u igual a dx. Entonces, recuerden que debo cambiar las variables, pero también el diferencial. Al cambiar eso, mira que lo que tengo en este lado es una integral conocida. Esto es como si fuera raíz cuarta de x por dx. Y esa integral la puedo resolver fácil por el método que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque integral de u a la de raíz cuarta de u es igual que decir integral de u elevado a la u cuarto por dx. Claro. Y cuando resuelvo esto, pues simplemente va a ser u elevado a la 1/4 más 1 sobre 1/4 más 1. Y como habíamos visto, puedo volver todo eso fracciones homogéneas, es decir, multiplico el 1 por 4 arriba y abajo, y me va a quedar u elevado a las 5/4. Y abajo, también multiplico este 1 por 4 arriba y abajo. 4 más 1 me va a dar 5/4 también, pero por ley de la oreja, recordemos que esto sería 4/5 que multiplica a u elevado a las 5/4. Y bueno, más c, ¿cierto? La constante de integración no se debe olvidar porque es indefinida. Si queda un poco más claro, entonces veamos que el objetivo de hacer sustitución simple es llevar algo desconocido, pero que se puede volver algo conocido, ¿cierto? Por ejemplo, las raíces o los polinomios elevados a algo, a algo más sencillo. Y ese es el objetivo de la sustitución simple. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Digamos que aquí puse dos ejercicios sencillos, uno que tiene que ver con paréntesis y otro que tiene que ver con raíces. Y ahí son dos de las operaciones en donde más se utiliza esta sustitución simple. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Bueno, entonces, esto me gustaría como cambiarle un poco de color, que es bien importante. Voy a poner azul. Listo. Ahora, el otro método que quería que viéramos el día de hoy, lo voy a explicar por acá, y es, recuerden que ya vimos cómo se hacen las multiplicaciones entre escalar y función, pero no hemos visto cómo es la multiplicación entre dos funciones. Bueno, digamos que las vimos a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, por ejemplo, acá hay un 6x que multiplica un Euler a la 2x cuadrado, pero lo que quiere decir es que aquí puedo formar la derivada de este exponente, recuerden. Y esa es la única forma que hemos visto para solucionar este tipo de ecuaciones. ¿Listo? Pero existe otro método con el cual podemos hacerlo, y ese método se llama la integración por partes. ¿Listo? La integración por partes se hace cuando yo tengo dos funciones que se están multiplicando. Por ejemplo, cuando yo tengo la integral de f de x por otra función que se llama g de x. ¿Listo? Cuando yo tengo esta integral, yo selecciono una función que sea fácilmente derivable y una función que sea fácilmente integrable. ¿Listo? Es decir,
Por ejemplo, pongo una función que se llame u, que es la que voy a derivar. Digamos que yo voy a derivar la función f de x. ¿Listo? Entonces, cuando la derivo, digo que de u es igual a la derivada de f de x. Creo que esto me quedaría más sencillo. Bueno, no, dejémoslo así. La derivada de f de x, ¿sí? Por dx, pero también debo elegir una función que sea fácilmente integrable, que va a ser la opuesta. O sea, si ya utilicé f de x, la otra función es g de x. ¿Listo? Para ella, entonces digo que esa función se puede integrar fácil. Entonces digo que de b es igual a g de x por dx, pero b entonces va a ser la integral de g de x por dx. ¿Listo? Esto quizás parece un poquito complejo. Bueno, de hecho, todavía no, porque no hemos visto la solución como tal, pero básicamente consiste en esto. Yo tengo una integral en donde se están multiplicando dos funciones y ya me di cuenta, por ejemplo, que no puedo encontrar la derivada. Si es una exponencial, entonces me di cuenta que no puedo encontrar la derivada tan fácil. ¿Listo? Entonces, en ese caso, utilizo integración por partes, que funciona de esta manera. ¿Qué pasa después de que yo hago esto? Aplico una fórmula que, bueno, esta fórmula me imagino que así se las van a enseñar también cuando estén viendo cálculo integral, y es la siguiente. Yo hago una función, digo que mi integral la cambio y ahora la integral va a ser igual a una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Listo? Una vaca sin cola vestida de uniforme. Ese es el objetivo, es transformar esta integral que tenía arriba en una integral más sencilla, la cual es una vaca sin cola vestida de uniforme. No olviden esa fórmula. Y esto simplifica muchísimo, muchísimo la integral. Digamos, hasta aquí no se ve tan simple, no se ve tan sencillo, pero ya que miremos ejercicios, pues vamos a saber cómo resolverlo más fácil. ¿Listo? Algo muy importante, también se los quiero poner por acá. Para seleccionar seleccionar la función u, hay una palabra clave, ¿listo? Para seleccionar u, hay también, esto se hace con mnemotecnia. Pero no me acordaba. U va a ser la función que vamos a derivar, ¿listo? Para seleccionar esta función que derivamos, tenemos un criterio, ¿listo? Y ese criterio es el siguiente. Y alguien tiene el micrófono activado, creo. A ver, revisemos por acá. No, listo, parece que todos lo tienen ahora. Listo. Se utiliza ILATE. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ILATE? Ya vamos a ver. Está ahí. Esto es para seleccionar la función u. Y recordemos que la función u es la que voy a derivar. La función u la derivo, la otra la integro. Me gustaría cambiar esto por una u mayúscula acá. Para seleccionar u utilizo ILATE. ¿Qué quiere decir eso de ILATE? ¿Qué es esa vaina tan rara? La I viene de decir que esa va a ser una función que se llama identidad. ¿Listo? La I viene de función identidad. La L viene de las funciones logarítmicas. ¿Listo? Es decir, los logaritmos van después.
Posteriormente, la A. La A viene de expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Por ejemplo, todo lo que es un polinomio del x al cuadrado más 3x más 2. ¿Listo? Identidad, logarítmicas, algebraicas. La t vienen siendo las funciones trigonométricas. ¿Listo? La t viene de las funciones trigonométricas y la e viene de funciones exponenciales. Listo, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para elegir cuál función va a ser la que voy a derivar. Yo empiezo de arriba hacia abajo. Miro, ¿hay función identidad? Sí, no. Bueno, entonces si sí hay, la pongo como U. Si no, pues sigo mirando. ¿Hay una función logarítmica? Bueno, entonces esa va. ¿Hay una función algebraica? Bueno, entonces esa va. Luego trigonométrica y por último, exponenciales. ¿Listo? Eso es lo que uno hace cuando está utilizando el método de integración por partes. Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Por qué? Porque pues esta vaina, sí, así se ve muy bonita y toda la vaina, pero no sé si me están entendiendo todo hasta este punto. ¿Listo? Esto es integración por partes. Así se resuelven las integraciones cuando hay producto de funciones adentro. ¿Listo? Recuerden que como en derivadas teníamos la derivada de un producto, aquí en integrales vamos a ver cómo integramos este producto entre estas dos funciones y es utilizando la integración por partes. ¿Listo? Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo básico. ¿Cómo sería dicho ejemplo? Supongamos, voy a poner acá un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de x por el coseno de x. ¿Listo? Por dx. Como vemos, aquí hay dos funciones. Estas integrales, así cuando había multiplicación de funciones, no las habíamos hecho hasta ahora, porque no conocíamos este método. Pero ahora ya tenemos la capacidad de resolver este tipo de integrales. Se ve claramente que hay dos funciones. Una es esta función y la otra es esta función, ¿cierto? Tenemos una función que multiplica a otra. ¿Qué dice el método? Debo encontrar una función que pueda derivar y otra función que deba integrar. Listo. Para seleccionar la función, es que de hecho esto está al contrario, yo debería poner esto abajo. Más bien, acá. Porque así lo hace uno. O sea, estos son los pasos que uno debe seguir. Primero, se selecciona las funciones, una derivable y una integrable. Se selecciona la derivable por este método y después se reemplaza en la fórmula, que es esta. Ahora, una fácilmente derivable. ¿Qué dice mi mnemotecnia? Dice ILAC. Función identidad. ¿Cuál es la función identidad? La función identidad es X solita. Los logaritmos, pues todos sabemos cuando hablamos de logaritmos, las trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, y las exponenciales que tengan que ver con euro. ¿Listo? Entonces, en este caso hay función identidad, ¿sí o no? Aquí hay función identidad en esta integral que les pongo ahí. La X es la función identidad. Muy bien, Santiago, correcto. Y si hay función identidad, recordemos que lo que dice es que yo asigno U según esto. Si hay identidad, asigno eso a la U. O si hay logarítmica, reviso en ese orden. Y la primera que me aparezca de estas es la U. Entonces yo voy a decir que U es igual a X. ¿Cierto? Entonces recordemos que yo selecciono U para derivarla. ¿Listo? Entonces, la derivada de U es igual a la derivada de X. La derivada de X es 1, pero recordemos que cuando hacemos esto, tenemos que poner el de X. ¿Listo? Ahora, si esta fue U, digo, dB, que es la que voy a integrar, dB debería ser igual al coseno de X.
¿Listo? Entonces yo selecciono el resto, coseno de x por dx. Ahora, lo integro. Digo que b va a ser igual a la integral de coseno de x por un dx. Entonces, finalmente, b va a ser igual. ¿Cuál es la integral de coseno de x? El seno, correcto. La integral de coseno de x va a ser seno de x. ¿Listo? Ahora, fíjense bien que ya tengo tengo de b y tengo b. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que yo puedo reescribir esa integral de arriba como una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Listo? Entonces, si yo reescribo la integral de arriba, esto no vendría siendo más que una x vaca, x por el seno de x, sin cola, vestida, seno de x, de uniforme. Y de u es igual a dx. Una es x, vaca, seno de x, sin cola, vestida, seno de x, du es de x. Y vean que reescribí esta integral del producto entre x y el coseno de x, lo reescribí como esto que tengo acá abajo. Diferencias. Miren que esta integral es una integral directa. Solo integro el seno. Aquí no hay nada que le esté multiplicando. Entonces vean que la integración por partes me sirve para resolver integrales de producto y lo que hace realmente es que simplifica la integral también. Pero recuerden, por partes se aplica siempre que tengo producto entre dos funciones. ¿Listo? Ahora, el resultado de esa integral es igual a x por el seno de x. Integral de seno de x. Recordemos, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, la integral del seno es menos coseno. Entonces, menos por menos coseno de x más c. ¿Por qué pongo la c? Porque ya resolví la integral. ¿Listo? Entonces, finalmente, bueno, igual esta integral la tenemos en las formulitas que yo les di porque esto es una integral directa. Entonces, la integral no va a ser más que x por el seno de x más coseno de x más c. Y este sería el resultado de la integral que acabamos de ver. Preguntas hasta aquí. Simplemente recuerde, para resolver por partes, encuentro mi función u, la derivo. Si ya encontré u, pues la otra función debe ser db, la integro. Y después aplico la fórmula, una vaca, sin cola, vestida de uniforme, vestida de uniforme. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Se puede hacer eso sin tener que hacer la fórmula? ¿Cómo así, Santiago? Tu pregunta es, o sea, si puedo hacer esto sin necesidad de utilizar esta fórmula de arriba. No. O sea, es decir, siempre que yo tengo una integral por partes, debo aplicarlo de esta manera. ¿Listo? Debo encontrar una función fácilmente derivable, otra integrable y ponerlas de esta manera. Bueno, chicos, entonces, las integrales por partes consisten, ¿no? Digamos que esto es un tipo de integral que ya tiene cierto nivel. ¿Por qué? Porque aquí ya hay ejercicios que son más complejos que los que habíamos visto anteriormente.
¿Cuál es la razón? La razón es que antes podíamos simplemente separar, ¿cierto? Separar. Ahora, cuando es un producto, vean que no podemos separar la integral, nos toca resolverla de manera inmediata. Lo que sí pueden hacer es que nos mezclen, por ejemplo, una integral que sea por partes, sumada con otra integral que se haga de otra manera, sumada con otra integral que se haga de otra manera. Me gustaría entonces que trabajáramos algunos ejercicios, pero esto sí vamos a buscar algunos ejercicios en la web. Ejercicios de integración por partes. ¿Listo? Listo, miren que aquí está la que acabamos de hacer, x por coseno de x, ve, coincidencialmente. Vamos entonces, voy a crear una nueva página y vamos a poner aquí los ejercicios para trabajar lo que hemos visto, lo que vimos totalmente en el curso completo, en este GA y en esta última sesión. Logaritmo natural al cuadrado. Esta podría ser otra. Esta quizás nos tome un poquito de tiempo. Esta va a ser larga. Bueno. Podríamos tomar, creo que deberíamos tomar. Esta estaría bien. Esta segunda está bien. Euler a la 3x por el seno de 2x. Entonces, vamos a escribir este primer ejercicio. La integral de Euler elevado a la 3x por el seno de 2x por dx. Pongamos otro ejercicio. Hagamos, a ver, coseno cuadrado de x, logaritmo natural, pero bueno, logaritmo natural de x sobre x a la 3. Podríamos hacer también este, sería interesante, logaritmo natural de x, la integral del logaritmo natural de x sobre x a la 3 por dx. Y miremos, a ver, ¿cuál más podríamos tener por acá cerca? Este ya lo hicimos. X al cuadrado por el logaritmo natural de x. Miren que aquí empieza a aparecer mucho el logaritmo. ¿Listo? Entonces, básicamente cuando nos empieza a aparecer mucho el logaritmo es porque normalmente tenemos ecuaciones de este tipo, que son por partes. A ver, ¿cuál más podríamos hacer por aquí? Vamos a hacer una de este tipo, pero con x cuadrado. Más bien, hagamos una con x cuadrado, pero con Euler. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer esta, pero creo que vi un ejercicio interesante acá. X por Euler a la 5x. Hagamos eso. Y por último, vamos a dejar una con exponencial, que sería la integral de x por Euler elevado a la 5x. ¿Listo? Entonces, nuevamente, recordemos, la idea es trabajar con la fórmula que acabamos de ver, es decir, evidentemente estos ejercicios todos son por partes. Vamos a realizar aquí en esta última parte del GEA este ejercicio número 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hemos trabajado todavía con logaritmos y sería interesante ver cómo lo hacemos con logaritmos. Entonces,
Solución del 2. Vamos a resolver el ejercicio 2. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a llevar esto acá. Lo voy a poner por aquí abajito. Digamos, básicamente uno inicialmente no alcanza a ver, o sea, uno no dimensiona que esto se haga por partes, ¿cierto? Lo primero, uno no ve, uno dice, bueno, ¿y esta vaina cómo la resuelvo por partes? Pero lo que podemos hacer es que esto se puede reescribir. ¿Cómo lo podemos reescribir? Podemos reescribir esto como 1 sobre x a la 3 por el logaritmo natural de x, ¿cierto? Por dx. Y ahora, si esto es una integral que se puede resolver por partes. Voy a arreglar un poquito más. Recordemos que cuando tengo 1 sobre x a la 3 es equivalente a tener x a la menos 3 por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. ¿Listo? Ya visualizo las dos funciones, x a la menos 3 y logaritmo natural de x. Ahora, si me voy a la fórmula, yo decía, debo encontrar una función que sea derivable y otra que sea integrable. Entonces, miremos, por ejemplo, vamos a seleccionar u. ¿Hay función identidad? Reviso mi ejercicio, no hay función identidad, porque la función identidad es y igual a x, es decir, la x solita. En este caso no hay x solita, está x a la menos 3. Y esto no es una función identidad. ¿Listo? No es función identidad. Entonces, ya me di cuenta que no había función identidad. L y lat, L, logarítmica. ¿Veo que hay función logarítmica? Correcto, sí hay logarítmica. Entonces, si hay logarítmica, yo digo que u es esa función, es decir, u es igual al logaritmo natural de x. Y recordemos que cuando yo tengo un logaritmo natural, su derivada, la derivada, porque recordemos que esto es para derivar, es f' sobre f. ¿Cuál es la derivada de x? 1 sobre x. La derivada de x es 1 sobre la misma x. Esta es la derivada del logaritmo natural por dx. Bien, ahora, si esta fue mi u, yo voy a decir que el de b, o sea, la que voy a integrar, es igual a la otra función, que sería x a la menos 3 por dx. Y recordemos que para hallar b, lo que hago es integrar. Y si yo integro x a la menos 3 por dx, recordemos que esto no es más que x a la n más 1, es decir, x a la menos 2, menos 3 más 1 menos 2, sobre n más 1, menos 2. ¿Listo? Entonces encontré que b, de esta manera, b vendría siendo menos, podría escribirla como, bueno, hay muchas formas de escribir esto, podría escribirla como menos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Volví a bajar, recordemos que x a la menos 2 es 1 sobre x al cuadrado y la volví a bajar. Entonces ya tengo mi b, tengo mi db, mi u y mi du. Ahora, para resolver la integral, pues aplico la fórmula y digo, mi integral debería ser igual a una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿cierto? Y por ende, para mi caso específico, yo recuerdo que u era el logaritmo natural de x, entonces tengo logaritmo natural de x por v, y v dijimos que era menos un medio de x cuadrado, entonces pongo el menos acá y multiplico por un medio de x a la 2, una vaca sin cola menos la integral vestida, pero es este mismo término, es decir, menos 1 sobre 2 por x al cuadrado de uniforme. ¿Listo? El du es 1 sobre x. Entonces esto por 1 sobre x por dx. ¿Listo? Entonces simplemente si reemplazando, derivé una vaca sin cola vestida
repito este, de uniforme, que es esto de acá de la izquierda. Finalmente, operando un poco, arreglando un poco, esto sería igual a decir, la integral va a ser menos logaritmo natural de x sobre 2x cuadrado, menos y menos, menos por menos me va a dar más, la integral de, multiplico, y esto me va a quedar 1, 1 medio, bueno, lo podemos ver de la siguiente manera, 1 medio por 1 sobre x elevado a la 3. X al cuadrado por x a la 3, y el 1 medio lo puedo dejar también acá multiplicando. Pero ustedes dirán, ¿para qué hizo eso? Esto lo hice para poder expresar la integral un poquito más sencilla. Vean que ahora me va a quedar un logaritmo natural de x sobre 2x al cuadrado más, voy a sacar esta constante, 1 medio, y ahora voy a tener la integral de 1 sobre x a la 3, pero 1 sobre x a la 3 es x elevado a la menos 3 por dx. Y si se dan cuenta, reduje esta integral que se veía pues un poco compleja, la reduje a simplemente esta integral, que esto es una integral de manera directa. ¿Listo? Esta integral se resuelve de manera directa. Finalmente, pues voy a decir que mi integral debería ser igual a menos logaritmo natural de x sobre 2x al cuadrado más 1 medio, y recordemos, cuando tengo la integral de x a la n por x a la n más 1, es decir, x a la menos 2 sobre n más 1, que sería sobre menos 2 más c. Y ya por último, pues lo que podría hacer es simplemente expresarla. Me voy a robar esto de acá arriba porque pues esto nada más va a hacer lo mismo. Menos logaritmo natural de x sobre 2x al cuadrado. Lo que cambia es esto. El menos me queda menos 1 medio por 1 sobre 2 me va a quedar 1 cuarto. O bueno, lo puedo escribir como x a la menos 2 sobre 4 más c. Y pues bueno, si les gusta dejar la expresión lo más reducida posible, simplemente pues voy a volverme a copiar esto de acá, control C, control V. Esto sería igual a menos esto. Recuerden que puedo bajar este x y lo puedo poner como menos 1 sobre 4x al cuadrado más c. Y finalmente puedo sacar factor común. Si vemos el denominador, lo podemos dejar, puedo sacar factor común menos, entonces podría multiplicar menos 1 sobre 2x cuadrado, que multiplica al logaritmo natural de x más 1 medio más c. Y este sería el resultado final de nuestra integral. Bueno, vean que aquí en la parte final solo, o sea, ya desde acá básicamente este era el resultado, pero aquí lo fui arreglando un poquito, esto como para dejar la expresión un poco más simple, más simplificada. ¿Listo? Sin embargo, vean que el resultado lo tenía desde hacerlo. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro? Por favor, si está claro, muchachos, me levantan la mano.
Listo, Paula, muchas gracias. Muchas gracias a los que están levantando la mano. Listo, Daniela, gracias. Bueno, bueno, chicos. Entonces, básicamente, esto es lo que llamamos integración por partes. Se utiliza cuando hay funciones multiplicándose, como lo vimos acá. Y el método siempre es el mismo. ¿Listo? Esto es muy metódico. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues encontramos las dos funciones, utilizamos U basados en ILATE y luego desarrollamos la expresión. ¿Listo? Mm, ya con esto, digamos que tienen varias bases para entrar a afrontar el curso de cálculo integral, o si ya lo vieron para recordar un poco. Evidentemente hay otros métodos, hay un método que se llama sustitución trigonométrica, hay otro método que es fracciones parciales, que quizás si hubiéramos tenido otra sesión hubiéramos podido alcanzar a verlos o con otras dos sesiones hubiéramos dejado ya el curso básicamente que obviamente esto es muy general, porque aquí no entramos a hacer lo mismo que se hace en todo el curso de cálculo, sino es como un recorderis o una vista más exploratoria. Pero pues eso, chicos, vimos varias cosas, repasamos un poco de lo que fue cálculo diferencial, derivadas de todo tipo, cálculo integral, entramos a afrontarlo basados en lo que vimos en diferencial, vimos fórmulas de integración sencillas y luego algunos métodos como lo fueron este de integración por partes y la sustitución simple. Y pues bueno, eso muchachos, básicamente eso fue lo que trabajamos durante este GEA. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en general, muchachos, los escucho o los leo por el chat. Acerca del curso o acerca de lo que vimos hoy, cualquier inquietud que tengan, pues aquí estoy para resolvérsela. Entonces me pueden levantar la mano, me pueden escribir por el chat o activar el micrófono. Bueno, muchachos, entonces si no hay dudas, pues recuerden que este PDF que generamos acá en todo el desarrollo del GEA, pues les va a llegar a ustedes en la carpeta que tenemos compartidos, igual que la grabación de la sesión de hoy. Sí me disculpo por la sesión de ayer, que esa fue la única que no nos quedó grabada. Sin embargo, pues esperemos que con las grabaciones que tenemos de las otras sesiones podamos cubrir un poco ese pequeño percance que tuvimos. Traten de trabajar en estos ejercicios el 1 y este 3, para que puedan, pues bueno, asimilar un poquito el método que acabamos de ver, chicos. Y básicamente eso sería todo, muchachos. Gracias por su interés en el curso, por estar asistiendo. Y bueno, pues sí, eso sería el cierre del curso. Muchas gracias por su asistencia, por rellenar también el formulario, por la presencia durante pues estas vacaciones, que yo sé que uno en vacaciones pues se supone que también es tiempo para descansar, pero que hayan sacado un espacio para repasar un poco lo que van a ver o lo que ya vieron, habla muy bien de ustedes, chicos. Entonces, nada, chicos, eso sería todo por el curso y pues por ahí nos estaremos viendo en la universidad este semestre. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, con mucho gusto.